Punto 3. Calcular el valor de x. Tenemos que calcular el valor de x en 4 triángulos. Tenemos aquí el primero de esos 4 triángulos. Como siempre vamos a analizar primero el dibujo. Tenemos el lado de 19 centímetros como dato, el ángulo y el lado que debemos calcular es el lado x. Aquí tenemos el ángulo de 90 grados. Este ángulo de 90 grados está formado por estos dos lados. Por lo tanto, su lado opuesto, el lado opuesto a este ángulo, será el lado x precisamente. Entonces, x será la hipotenusa. Recordemos que la hipotenusa es siempre este lado que se opone al ángulo de 90 grados. Además, es el lado más largo del esquema. Entonces ya sabemos que x es la hipotenusa. Por otro lado, nuestro ángulo de referencia será 51. Vamos a trabajar con este ángulo y no con este, ya que este conocemos. El ángulo de 51 está formado por el lado de 19 y el lado x. Entonces nos damos cuenta que su cateto opuesto será el que tenemos en este lugar. Siempre el cateto opuesto es aquel que no lo forma. Como el ángulo de 51 está formado por el lado de 19 y el lado x, su cateto opuesto será este que está acá. Pero no sabemos cuánto mide este lado. Tampoco nos pide el problema, entonces lo ignoraremos. Ya sabemos que x es la hipotenusa, que este lado es el opuesto, y por lo tanto 19 debe ser el adyacente. Vamos a volcar los datos que acabamos de deducir en una lista. Entonces, el ángulo de referencia es 51. Su cateto opuesto, el cateto opuesto a este ángulo, no lo conocemos, pero tampoco nos interesa. El cateto adyacente, según dijimos recién, es 19. Y además, la hipotenusa es x. Basados en esta lista de datos, vamos a seleccionar una de las razones trigonométricas, ya sea seno, coseno o tangente. Para ello, centramos nuestra atención en los datos. Tenemos el ángulo y tenemos adyacente e hipotenusa. La fórmula que me relaciona adyacente e hipotenusa es coseno, ya que el coseno de un ángulo cualquiera es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Sustituimos el 51 entonces en lugar de alfa, el 19 en el lugar del cateto adyacente y x en el lugar de la hipotenusa. De esa manera nos quedaría esta ecuación: ángulo por 51, adyacente por 19 e hipotenusa por x. Como queremos hallar x y está formando parte de un denominador, lo que hacemos es pasar esta x para la izquierda multiplicando al lado de coseno de 51 y nos queda entonces así. La x pasa para la izquierda, coseno del 51 baja tal cual y 19 baja tal cual estaba. Finalmente, como queremos despejar x, tenemos que quitar de este miembro de la ecuación a coseno de 51 para que la x quede sola. Entonces coseno de 51, que está multiplicando a la x, pasará dividiendo al 19 a la derecha. O sea, ubicaremos este valor acá, pero en el segundo renglón. Cargamos la cuenta que nos quedó en la derecha en la calculadora, ponemos 19 dividido coseno de 51 grados y ya obtenemos el valor de x, que es 30,19 centímetros, y tenemos resuelto el punto A de este ejercicio. Analicemos ahora el segundo triángulo. Tenemos el ángulo de referencia 38, x y un lado más. Veamos, acá tenemos el ángulo de 90 grados, que está formado por esos dos lados. El lado que me sobra es la hipotenusa, o sea, 7 centímetros tenemos de hipotenusa. Además, es el lado más largo. Aquí abajo ya tenemos la lista de datos. El ángulo de referencia es 38 y, como acabamos de decir, la hipotenusa será 7 centímetros. Ahora vamos a analizar el ángulo de referencia, que está formado por esos dos lados que están marcados en este momento. Por lo tanto, su cateto opuesto será x. Entonces ya sabemos que la hipotenusa es 7 y el cateto opuesto a ese ángulo es x. Y el lado que me sobra será este, o sea que este será el adyacente, el que estamos marcando ahora, pero no nos interesa porque no lo conocemos y tampoco nos piden hallarlo. Vamos nuevamente a la lista de datos. Dijimos que el cateto opuesto es x, que la hipotenusa es 7 y el adyacente no lo conocemos, pero tampoco nos piden. Entonces, ahora, centrándonos en los datos que tenemos, vamos a elegir la función trigonométrica con la cual vamos a trabajar. Algo que me relacione el opuesto, la hipotenusa y el ángulo. Esa fórmula es el seno, porque el seno de un ángulo cualquiera es cateto opuesto sobre hipotenusa. Sustituimos, como en el ejercicio anterior, 38 es el ángulo, el cateto opuesto es x y 7 es la hipotenusa. Cuando reemplazamos, obtenemos esta ecuación: ángulo 38, opuesto x e hipotenusa 7. Como queremos hallar x, lo que tenemos que hacer es deshacernos de este 7 que está dividiendo y pasar ese 7 a multiplicar a lo que tenemos en el otro lado.
Y es lo que tenemos aquí. El 7, que estaba dividiendo, pasó a multiplicar. El 38 bajó, la x bajó. Y aquí ya podemos hacer directamente la cuenta. 7 por seno de 38 y obtenemos el valor de x, que es 4,3 centímetros. Vamos al siguiente ejercicio. Tenemos dos lados y el ángulo x como datos. Acá tenemos el ángulo de 90 grados. Está formado por 6 y 15, por lo tanto, este lado será la hipotenusa, pero es irrelevante en este problema porque no conocemos su valor y tampoco nos piden hallarlo. Entonces trabajaremos con 6, 15 y x. Continuemos analizando. El ángulo x está formado por estos dos lados. Por lo tanto, su cateto opuesto será el que mide 6 centímetros. Este será el cateto opuesto de x. Entonces, la hipotenusa no nos interesa, ni la conocemos, ni nos piden cuál es su valor. Tenemos el cateto opuesto. Entonces, 15 debe ser el cateto adyacente. Volcamos lo que acabamos de decir en la lista de datos. Si nuestro ángulo de referencia es x, su cateto opuesto será 6 centímetros y su cateto adyacente será 15. La hipotenusa no la conocemos, pero tampoco nos piden. Elegimos una razón trigonométrica que me relacione los datos, el ángulo, el cateto opuesto y el cateto adyacente. Y esa fórmula es la fórmula de tangente. Tangente del ángulo es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Sustituimos, en base a la lista de datos, el ángulo por x, el cateto opuesto por 6 y el cateto adyacente por 15. Quedándonos de esta manera la ecuación. El ángulo por x, el opuesto por 6 y el adyacente por 15. Podemos simplificar centímetro con centímetro y nos queda simplemente 6 sobre 15. Eso por un lado. Por otro lado, la razón o la función tangente pasa al otro lado como arco tangente. Esa es la manera correcta de pasar la tangente para el otro lado. Hay un error frecuente que cometen los estudiantes, es creer de que acá hay una multiplicación y no la hay. La cuenta es tangente. Y así como lo opuesto de la suma es la resta, lo de la multiplicación es la división, lo de tangente, la cuenta opuesta vendría a ser arco tangente. Y en la calculadora hallamos esta función como tangente a la menos 1, que se pone en la calculadora apretando la tecla Shift y a continuación la tecla Tan. Y así nos aparece tangente a la menos 1 y a continuación entre paréntesis ponemos lo que nos queda. Recapitulemos un poco. Entonces, tangente de x es 6 sobre 15. Tangente pasa al otro lado como arco tangente de 6 sobre 15. Cargamos eso en la calculadora, le damos igual y ya obtenemos el valor de x, que es 21,8 grados, o lo que es lo mismo, 21 grados 48 minutos y 5,07 segundos. Vamos al siguiente triángulo. En este caso, conocemos dos de los lados, 18 que es la hipotenusa, 8 que es uno de los catetos y x es otro de los catetos. En este caso, podemos trabajar con estos tres lados. Cuando trabajamos con tres lados de un triángulo rectángulo, no trabajamos habitualmente con seno, coseno y tangente, sino que lo más fácil es aplicar el teorema de Pitágoras. Por lo tanto, no vamos a diferenciar entre cateto opuesto y cateto adyacente. Solamente identificamos la hipotenusa porque es la más larga y además porque es opuesta al ángulo de 90. Y los dos catetos, no interesa diferenciar entre opuesto o adyacente en este caso porque no vamos a trabajar con ningún ángulo de referencia, entonces ninguno será opuesto o adyacente. Vamos a la lista de datos. Conocemos la hipotenusa, que mide 18, según dijimos. Uno de los catetos mide 8 y el otro de los catetos es x. Aplicamos entonces el teorema de Pitágoras, que es hipotenusa al cuadrado igual a cateto cuadrado más cateto cuadrado. Sustituimos la hipotenusa por 18. Un cateto por 8 centímetros y el otro cateto por x. Y nos queda de esta manera la ecuación. 18 al cuadrado está en este lugar. 8 al cuadrado está en este lugar y x al cuadrado estaría acá. Resolvemos los cuadrados. 18 al cuadrado es 324 centímetros cuadrados. 8 al cuadrado es 64 centímetros cuadrados. Como queremos despejar x, el 64 pasará hacia la izquierda. Como es positivo, pasará restando para el otro lado. Entonces, cuando pasamos el 64, nos queda esta cuenta en la parte izquierda del igual. Aquí está el igual y en la izquierda nos queda la recta esa y la x baja, manteniendo la posición que tenía nomás.
Hacemos la resta, nos da 260 centímetros cuadrados. Pero ese es el valor de x cuadrado. Todavía tenemos que deshacernos de este 2, que pasa hacia la izquierda en forma de raíz de lo que tenemos a la izquierda, de raíz cuadrada, que se ve en el siguiente renglón. Este cuadrado pasó como raíz de 260. Calculamos la raíz y ya obtenemos el valor de x, que es 16,12 centímetros.